Tenemos un invitado especial que es el doctor Dimitri Gutiérrez del Instituto del Mar de Perú, que va a hablar sobre los efectos de la variabilidad climática en la deficiencia de oxígeno en el Pacífico tropical suroriental y tendencias recientes. Dimitri es oceanógrafo y es egresado de la Universidad de Concepción en Chile, pero desde 2003 es investigador del Instituto del Mar del Perú y actualmente es el director del Departamento de Oceanografía y profesor y coordinador de la maestría en ciencias de la Universidad del Mar Peruana Cayetano Heredia. Trabaja en diversos proyectos nacionales e internacionales en colaboraciones con Europa, Estados Unidos, América del Sur, y básicamente su tema es sobre cambio climático, oceanografía y paleoceanografía. Él ha trabajado mucho con los sedimentos laminados de las costas peruanas, que como ustedes saben son el reflejo de las condiciones de alta productividad debido a las urgencias y a las condiciones de anoxia. Y para nosotros representa un punto de comparación importante porque este tipo de sistemas se tienen en Tehuantepec y en el Golfo de California. Y también ha colaborado con colegas mexicanos, como es el caso se me fue el nombre de Vicente Ferriña, que murió desafortunadamente el año pasado, pero entonces en esta cercanía de estudios similares o análogos nada más vistos de cabeza, porque es el hemisferio sur. Bueno, nos va a contar sus experiencias. Muchas gracias, Dimitri, sé que estás en un viaje relámpago y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y de verdad es un placer estar acá en la UNAM y bueno, gracias a también gestiones a través de IRD he tenido la oportunidad, digamos, de visitarlos hoy día un momento. Y bueno, quería compartir con ustedes algo de lo que hemos venido haciendo en los últimos años para tratar de, digamos, de estudiar los cambios en la zona mínima de oxígeno en el Pacífico tropical sudeste y su sensibilidad a la variabilidad climática, así como algunos registros recientes en el contexto actual, ¿verdad?, del cambio climático global. Bueno, creo que esto es, digamos, fácilmente entendible. Simplemente lo que quería enfatizar acá es que el sistema de surgencias de Perú está sometido tanto a factores forzantes de tipo remoto, donde la circulación de Walker es la más importante, puesto que esta propicia que la termoclina y también la distribución de la oxiclina sea bastante superficial en la zona oriental del Pacífico, y por otro lado la surgencia que es permanente frente a la costa del Perú favorece, ¿no?, de que haya un continuo, digamos, transporte de nutrientes hacia la superficie y también el ascenso de aguas pobres en oxígeno hacia la capa superficial. Bien, acá quería justamente comparar la distribución, por un lado, del flujo de carbono orgánico particulado en el Pacífico Oriental, ¿verdad? Y al mismo tiempo también el contenido de oxígeno a 150 metros de profundidad, donde podemos ver que hay una capa muy intensa, ¿verdad?, frente a la costa del Perú, norte de Chile. Si nosotros vemos con un poco más de detalle, en esta figura se muestra, por un lado, el espesor de la zona mínima de oxígeno en colores y en contornos el tope de la zona mínima de oxígeno usando más o menos 20 micromoles por litro como umbral. Y podemos ver que tanto el espesor como la ubicación vertical de la zona mínima de oxígeno alcanzan sus máximos valores frente a la costa central de Perú, ¿no? Entonces ahí tenemos, por un lado, una ZMO bastante, digamos, profunda, alcanzando hasta los 600 o 700 metros de profundidad,
y por otro lado el tope muy cerca de la superficie, llegando en algunos momentos inclusive a intersectar la capa eufótica. Eso ocasiona que prácticamente la mayor parte de la plataforma continental de Perú y el talud superior se encuentren intersectados por la zona mínima de oxígeno y por consiguiente, digamos, esos sedimentos están sometidos, por un lado, ¿no?, a una alta productividad, mejor dicho, a una alta sedimentación generada por la alta productividad del sistema, pero además a condiciones muy pobres de oxígeno sobre el fondo, lo cual va a favorecer la preservación de los sedimentos y todos sus registros a lo largo del tiempo. Un poco acerca de cómo funciona el sistema. Bueno, este simplemente es un mapa climatológico de la intensidad y la dirección del viento, que como podemos ver está dirigido hacia el Ecuador y con una dirección prácticamente paralela a la costa a lo largo de Perú. Y que a diferencia de Chile, en el cual, digamos, debido al movimiento del anticiclón del Pacífico Sur, puede haber en el ciclo anual periodos con surgencia y sin surgencia. En el caso de Perú la surgencia es permanente, aunque sí tiene una estacionalidad. Normalmente en el invierno austral, es decir, julio, agosto, septiembre, es donde los vientos favorables a la surgencia son más intensos. Y bueno, y justamente acá quiero mostrar el ciclo anual de la clorofila A como, digamos, indicador de la producción primaria, la intensidad del viento y la insolación en toda esta región. Y como podrán notar ustedes, hay algo interesante acá, siendo un sistema de surgencias, la productividad, sin embargo, está desacoplada, digamos, de la intensidad del viento, o sea, de la intensidad de la surgencia como proceso físico. Y esto básicamente porque se piensa que en la época de invierno, inicios de primavera, el sistema está limitado por luz, es decir, el viento llega a ser suficientemente intenso como para profundizar la capa de mezcla, lo cual no favorece, digamos, un crecimiento del fitoplancton muy eficiente, cosa que sí ocurre en el verano, donde la estratificación es mayor, el viento es más débil, pero continúan las urgencias con menor frecuencia. Bueno, eso va a tener, obviamente, un impacto también con relación a la estacionalidad de la zona mínima, que no la vamos a mostrar acá, pero que les puedo decir rápidamente, donde vamos a encontrar que por lo general esta alcanza una menor distancia de la capa superficial justamente en el verano, cuando hay más productividad en el sistema y hay más flujo de materia orgánica hacia el fondo. Bueno, acá estamos por un lado mostrando una sección vertical frente al Callao. Callao está ubicado justamente frente a la costa central a 12 grados sur. Digamos, las líneas de contorno y los colores en la sección provienen de un crucero que se realizó el año 2005 con el Max Planck Institute. Así que, digamos, representan las condiciones observadas en esa operación en particular. Y la seleccioné acá básicamente porque quería mostrarles que si bien es cierto, digamos, el núcleo de la zona mínima de oxígeno es muy intenso y muy estable, en la parte superior, digamos, de la zona mínima de oxígeno hay una dinámica muy intensa, ¿no? En esta operación en particular, digamos, se realizó luego del paso de una onda atrapada, es decir, una onda Kelvin atrapada a la costa, que, digamos, deprimió la termoclina y la oxiclina. Y en esta operación en particular, núcleo que ustedes ven acá, relativamente más oxigenado, viene a ser la huella, digamos, de esa onda que se había propagado previamente a la operación. Entonces, así como esta condición, podemos encontrar también condiciones en las cuales la ZMO, digamos, está distribuida uniformemente y el límite superior se encuentra pues muy cerca de la superficie, ¿no? Entonces, digamos, esta zona sobre la plataforma continental está sometida continuamente al paso de este tipo de ondas
que van a contribuir a oxigenar, digamos, temporalmente el sistema. Y por otro lado también, sobre la plataforma continental, vamos a tener condiciones de mayor productividad en general, mayor flujo de materia orgánica, que también contribuyen, digamos, al consumo de oxígeno cerca al fondo, ¿no? Y lo que estamos viendo acá en números vienen a ser el porcentaje de carbono orgánico total en los sedimentos superficiales, donde podemos ver que a menor profundidad, ¿no? Hay una menor, digamos, concentración de materia orgánica sedimentaria, mientras que en la zona exterior de la plataforma y en el talud continental, en la parte superior, tenemos valores muy elevados de carbono orgánico total. ¿A qué se debe esto? A que justamente las zonas más someras están sometidas, ¿no?, a oxigenaciones más frecuentes, lo que favorece probablemente un reciclaje más eficiente de la materia orgánica, mientras que a mayor distancia de la costa y a mayor profundidad, donde la incidencia de estos eventos de oxigenación es menos frecuente, entonces vamos registrando cada vez una mejor preservación de la materia orgánica y también, no solamente de ellos, sino además de los registros sedimentarios a esas profundidades. Bien, entonces como les decía con la figura anterior, si bien es cierto, digamos, hay una zona mínima de oxígeno bastante intensa, bastante desarrollada, que intersecta la plataforma continental y la talud continental del Perú, también es cierto que está sometida a una variabilidad, digamos, tanto asociada a las ondas como también al censo. ¿No? Aquí, por ejemplo, podemos ver para los últimos casi 50 años una serie de tiempo de, digamos, promedios anuales en una caja de 0 a 100 kilómetros de Perú, prácticamente a lo largo de toda la costa. Esto proviene de la fuente de la base de datos del IMARPE, ¿no? Y lo que podemos ver acá es la variabilidad, digamos, de la profundidad promedio de la oxiclina. Estamos hablando acá no propiamente de la ZMO, sino estamos hablando de la oxiclina en la parte superior, digamos, que separa la ZMO de las aguas oxigenadas en la superficie. Y estas columnas que ven, digamos, estas columnas verticales, representan o reflejan diferentes años niño durante todo este periodo, ¿no? Entonces, tenemos acá el niño del 65, el del 72, el del 83, 97-98, etcétera, hasta el 2006-2007. Y como podrán notar, un patrón recurrente es que cuando hay condiciones de niño, la oxiclina se profundiza, ¿no? La oxiclina se profundiza y al mismo tiempo también existe una disminución de la concentración de clorofila A determinada en la capa superior de la columna de agua. Digamos, este comportamiento básicamente obedece, ¿no?, a la depresión de la termoclina, la oxiclina y la nutriclina durante los niños, debido justamente al paso más frecuente de las ondas Kelvin cálidas en este periodo, pero también debido a la modificación de la circulación de Walker, que va a favorecer a que en general la termoclina, la oxiclina y la nutriclina se profundicen durante los eventos del niño. Entonces, hay una variabilidad interanual bastante importante que afecta, digamos, los primeros 50, 100 metros de la columna de agua, y lo cual se refleja, ¿no?, en esta serie, y también se va a reflejar en la productividad del sistema, porque también cuando la nutriclina se profundiza, la surgencia, aunque continúe, ya no es capaz de transportar los nutrientes, digamos, en los mismos volúmenes a la capa superficial, lo cual reduce el crecimiento del fitoplancton. Bien, entonces eso para hablar en términos generales del funcionamiento del sistema, la ubicación de la ZMO, digamos, la sensibilidad a la variabilidad interanual, sobre todo de la oxigenación en la capa superior de la columna de agua. Y ahora más bien hablemos un poco acerca de, digamos, las proyecciones y la incertidumbre respecto a el comportamiento de la ZMO y también de la productividad en el Pacífico Sudeste.
¿no? Estos mapas provienen de un artículo de Dennis Breitburg, del año 2015, que son bastante similares a otras proyecciones que se han realizado en el IPCC, donde se observan, ¿no?, los cambios, ¿no?, en temperatura superficial del mar, pH, oxígeno, en la capa entre 200 y 600 metros, y de la producción primaria neta integrada. Comparando el periodo, digamos, de fines del siglo XXI con respecto al fines del siglo XX, bajo las trayectorias del RCP 8.5, que como sabemos es, digamos, la menos optimista. Y bueno, lo que acá podemos observar es que es bastante significativo el cambio esperado en cuanto a la temperatura superficial del mar. Estamos hablando de un incremento de entre 2 y 3 grados de la temperatura superficial del mar en esta región, según estos modelos globales. Pero sin embargo, en cuanto, por ejemplo, y por otro lado, antes de pasar al oxígeno, una disminución también muy significativa de la producción primaria neta en la misma región, ¿no? Entonces, el mecanismo aquí sería que una fuerte estratificación del sistema reduciría probablemente, digamos, la intensidad del afloramiento costero, de las urgencias costeras, y esto a su vez tendría a reducir la producción en todo el sistema. Sin embargo, estos modelos climáticos, cuando se trata del oxígeno, no, digamos, logran determinar, ¿no?, una tendencia clara frente a la costa de Perú, frente a la costa de Chile, ¿no? Solamente las regiones del océano que tienen estos puntitos es donde los modelos son capaces de predecir con significancia estadística la dirección del cambio, lo cual no es el caso de Perú y norte de Chile. Por otro lado, cuando se comparan las tendencias en base a información, digamos, registrada, colectada en esta región versus los escenarios futuros, solamente para hablar en el caso de la temperatura, hay diferencias sustanciales, ¿no? Por ejemplo, esta figura de acá representa la tendencia del cambio de la temperatura entre el año 80 y el año 2016. Entonces, los colores nos reflejan el valor de la tendencia. Amarillos y rojos significa una tendencia positiva, es decir, calentamiento de la capa superficial, y celestes y azules, enfriamiento. Existen también registros de proxies basados en las alquenonas que nos muestran, digamos, un comportamiento similar para la zona central y sur de Perú, es decir, un enfriamiento, digamos, en el periodo de las últimas décadas. Pero, ¿no?, cuando comparamos eso con los modelos, ya no solamente hablando de modelos globales, sino modelos a escala regional, las proyecciones al futuro nos dan una señal totalmente diferente, ¿no?, que ratifica, digamos, el aumento de la estratificación en esta región, lo cual, por supuesto, tendría también un impacto en cuanto al comportamiento del oxígeno, ¿no? Por un lado, el aumento de la estratificación debería reducir la ventilación en las capas superficiales, pero por otro, también una disminución o un aumento de la estratificación debería reducir la productividad y con ello la respiración en la columna de agua, y por lo tanto debería reducir el consumo de oxígeno en las capas subsuperficiales. Entonces, ¿cuál de los dos digamos, mecanismos es el que va a prevalecer? Es justamente una de las preguntas, ¿no? Y como podemos ver, ¿no?, en estos, y vuelvo a mostrar esta figura, ¿no?, los modelos en cuanto a los cambios en la oxigenación en el sistema no son nada claros en cuanto al futuro. Bien, entonces, nosotros hemos en la última década y más, quizá en los últimos 12 a 15 años, hemos venido trabajando con registros de sedimentos en la zona justamente permanentemente o casi permanentemente anóxica del margen continental. Estamos hablando de núcleos colectados entre los 200 y 300 metros de profundidad en la zona central de Perú, donde justamente la intensidad de la ZMO es mayor. Aquí, por ejemplo, podemos ver una serie de
radiografías de distintos núcleos colectados en la zona de Pisco. La zona de Pisco tiene como característica importante que se encuentra ubicada en la zona donde la surgencia es más intensa en todo el año. Entonces, a lo largo de Perú, este vendría a ser el centro principal de surgencias. Y bueno, ahí hemos podido colectar una serie de núcleos que han sido analizados en diferentes escalas de tiempo, tanto para los últimos cientos de años como para el Holoceno e inclusive desde el LGM. Bueno, en general nuestra aproximación, digamos, es multiproxy, ¿no? Y esto, bueno, mucho trabajo lo hemos realizado realmente en colaboración con diferentes institutos, principalmente con IRD, sobre todo la parte geoquímica, pero también, por ejemplo, trabajamos con los foraminíferos bentónicos en los sedimentos como indicadores de oxigenación o desoxigenación, también registros de diatomeas preservadas en esta zona, la razón isotópica del nitrógeno en la materia orgánica sedimentaria, pero sin duda el uso de los metales radiosensitivos es la herramienta que, digamos, hemos utilizado y explotado más para tratar de, digamos, reconstruir la variabilidad de la ZMO sobre el margen continental, digamos, en los últimos cientos y miles de años. Entre los metales con los cuales trabajamos más es básicamente el molibdeno y el renio, ¿no? El molibdeno, digamos, se precipita como sulfuros en la interfase agua-sedimento en condiciones anóxicas y siendo un elemento conservativo en la columna de agua, básicamente nos está reflejando, digamos, las condiciones de oxidorreducción en los sedimentos superficiales, mientras que, por ejemplo, el níquel y el cadmio, que se transportan a través, digamos, de los flujos biogénicos, tienen una señal un poco mixta. Por un lado van a reflejar la producción exportada, pero también su preservación depende de las condiciones de oxigenación en el fondo. En el caso del renio, lo que conocemos de su geoquímica es de que el umbral de preservación del renio es diferente al molibdeno. El molibdeno tiende a enriquecerse en condiciones totalmente anóxicas, mientras que el renio más bien lo hace en condiciones subóxicas. Por lo tanto, digamos, el enriquecimiento diferencial del molibdeno y el renio es una herramienta que nos puede permitir discernir, ¿no?, entre los cambios en la oxigenación, en la columna de agua y sobre los sedimentos. Bien, entonces, empecemos un poco desde atrás. Los registros más antiguos que tenemos se retrotraen hasta el último máximo glacial, y esta figura de acá proviene de uno de los artículos de Renato Salvatecci, que es uno de los investigadores principales, digamos, de nuestro grupo, y básicamente acá lo que podemos ver es la consolidación de dos testigos. Un testigo que básicamente registra el Holoceno, y otro que registra desde el LGM hasta la terminación alrededor de 13.000 años BP. Los periodos climáticos están señalados acá. Y básicamente lo que estamos observando son proxies de aporte de material terrígeno hacia el margen continental, representados en este caso por el hierro, y por lo otro lado, ¿no?, una serie de proxies asociados a la intensidad de la ZMO. El molibdeno, ¿no?, el ratio renio-molibdeno, que está digamos, asociado al cambio entre la condición anóxica y subóxica en el sedimento,
y el nitrógeno 15, que básicamente está reflejando las condiciones de denitrificación en la columna de agua. Por otro lado, en cuanto a la preservación de materia orgánica, tenemos el índice de hidrógeno a través del análisis Roqueval y una serie de proxies relacionados con la producción exportada, como el níquel, y también tenemos registros XRF de calcio y de el ratio silicio-aluminio, que lo consideramos también como un indicador de la sílica biogénica. Entonces, si vemos acá la variabilidad de la OMZ durante estas grandes escalas de tiempo, podemos ver que tanto los valores de delta N15, el enriquecimiento del molibdeno en el sedimento y el ratio, digamos, de renio-molibdeno, en conjunto muestran condiciones más débiles de la zona mínima de oxígeno en este periodo, mientras que durante la parte inicial, digamos en el Heinrich S1 o en la terminación, vemos un rápido incremento en los valores de delta N15, un aumento relativo en el enriquecimiento de molibdeno y también una reducción del ratio renio-molibdeno. Estos tres, factores en conjunto nos están indicando una rápida intensificación de la zona mínima de oxígeno en esta región. Ahora, cabe indicar de que esto no es un patrón aislado, ¿no? Es decir, registros sedimentarios, por ejemplo, en el norte de Chile, otros registros colectados en otras partes del margen continental de Perú y de otras regiones, digamos, en el globo, asociadas también a la existencia de mínimas de oxígeno, muestran este mismo comportamiento. Entonces, básicamente acá lo que se estaría observando es una señal global, ¿no?, ligada al aumento de la productividad saliendo de la última glaciación y también al hecho de la inundación de las plataformas continentales que favorecerían un aumento de la productividad en generalizado y por lo tanto un mayor consumo de oxígeno también en estas regiones. Acá podemos ver, por ejemplo, que en el mismo periodo donde está subiendo el valor de delta N15 y está aumentando el enriquecimiento de molibdeno, también tenemos, ¿no?, un aumento, aunque con alta variabilidad, de la proporción silicio-aluminio, lo que nos indica también un aumento de la producción silicia en este mismo periodo. Y algo que es bastante interesante es el incremento, digamos, de la preservación del calcio. Que luego lo vamos a seguir observando en otras escalas de tiempo. Entonces, eso por un lado durante este periodo. Y luego durante el Holoceno tenemos, podemos diferenciar al menos tres etapas, ¿no? El Holoceno temprano, donde tenemos nuevamente condiciones, digamos, de intensificación de la deficiencia de oxígeno y de las condiciones anóxicas en el sedimento y también de aumento de la producción silicia, el Holoceno medio, donde la sedimentación es muy baja, y luego el Holoceno tardío, donde nuevamente, ¿no?, tenemos una condición de alta productividad, intensificación de la ZMO, aunque con una alta variabilidad. Acá podemos comparar estos registros, algunos de estos registros con otros registros paleoclimáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cuenca de Cariaco, ¿no? Y estamos hablando de, me parece que esto es titanio, no logro ver bien. Y acá tenemos otro testigo también colectado en Perú, que está ubicado a menos profundidad, el Piston Core 106, ¿no?, que en este periodo para el Younger Dryas, ¿no?, muestra, digamos, un aumento en el flujo de material terrígeno representado por el aluminio, que corresponde, digamos, también a una disminución del aporte terrígeno
en la cuenca Cariaco, ¿no? Lo que estaría, digamos, ligado probablemente a una influencia de los desplazamientos de la zona de convergencia intertropical en las condiciones, digamos, climáticas en el continente y por consiguiente con cambios en el aporte terrígeno, probablemente de origen fluvial, hacia el sedimento marino. Ahora, les había dicho de que en el Holoceno se podían, digamos, separar 3 grandes periodos. Esto se puede inclusive observar, digamos, visualmente, ¿no? Esto es una sección del testigo KL106 para el Holoceno tardío. Esto representa más o menos los últimos 1000 años. Esta es una zona, digamos, asociada al Holoceno medio y este es el Holoceno temprano. No vemos, digamos, una mayor contraste y una mayor frecuencia de esta alternancia entre bandas oscuras y bandas claras en los sedimentos del Holoceno temprano. Estas bandas claras están normalmente asociadas a una mayor sedimentación silícea, mientras las bandas oscuras más bien a una sedimentación terrígena más importante, ¿no? Y el contraste, digamos, con el Holoceno medio es bastante evidente, ¿no? Acá, digamos, predomina, digamos, la sedimentación terrígena, mientras que en el Holoceno tardío también tenemos una, bueno, fuerte alternancia, digamos, entre estas capas de diatomeas y sedimentación de tipo terrígeno. Bien, entonces, esto en principio, ¿no? Tomando esta escala grande de los últimos 25.000 años, ¿no? El cambio de la deglaciación y luego el Holoceno en general. Ahora, si nos queremos enfocar en los últimos 1000 a 2000 años, podemos ver algunas cosas también interesantes, ¿no? En este periodo, por ejemplo, sobre todo en los últimos 1000 años, hubieron 2 eventos climáticos muy importantes: la anomalía climática del medioevo, ¿no? Entre los 750 y los 1200 años, digamos, AD, y la pequeña edad de hielo que, digamos, ocurrió aproximadamente entre 1450 hasta 1850, digamos, a nivel global, ¿no? Y acá esto viene de una reconstrucción de las temperaturas, de las anomalías de las temperaturas superficiales del mar, hecha por Mann, usando múltiples registros a lo largo del globo y en el Pacífico, donde se puede, por ejemplo, notar que durante la anomalía climática del medioevo no teníamos condiciones más bien más frías en el Pacífico oriental, ¿no? Y especialmente en el Pacífico sudoriental, ¿no? Y bueno, condiciones cálidas en el Pacífico occidental, es decir, probablemente una circulación de Walker más intensa, lo cual asemeja a un patrón, digamos, climático tipo La Niña. Y durante la pequeña edad de hielo, si bien es cierto, en general las temperaturas superficiales son menores, sin embargo, dicho gradiente es mucho menos marcado y por lo tanto la situación de Walker en ese periodo, digamos, centenial pudo haber sido más débil que en la actualidad. Los registros que nosotros tenemos ahí provienen de varios testigos de caja, colectados tanto en la zona de Callao como en la zona de Pisco. Siempre estamos hablando de la zona central del Pacífico. Y aquí se está comparando esos periodos climáticos de los últimos 1500 a 2000 años con, por ejemplo, un registro de la temperatura en el Indo-Pacífico y otro asociado a las temperaturas en Galápagos, donde podemos notar que, por ejemplo, en el MCA, ¿no? la divergencia en cuanto a las series de temperatura reconstruidas es mucho mayor que en el LIA, donde este gradiente o esta diferencia zonal es mucho menor, ¿no? Confirmando, digamos, este patrón tipo La Niña en el MCA y tipo El Niño, entre comillas, durante la pequeña edad de hielo. Bien, el registro de delta N15 para este periodo, usando los núcleos colectados en la zona de Pisco, nos muestran, por ejemplo, que para el MCA los valores de delta N15 fueron mucho más elevados que, por ejemplo, durante el LIA, y estos a su vez menores que el periodo climático actual cálido, ¿no? El current warm period. Esta, digamos, oscilación, digamos, en la intensidad de la OMZ, entonces guarda relación también con
digamos, este patrón de intensificación y debilitamiento promedio, de las condiciones promedio de la circulación de Walker. En productividad, ¿no? También vemos algo que es consistente, es decir, en este periodo en el cual los proxies de oxigenación muestran una ZMO más intensa o más expandida, también tenemos condiciones en las cuales las proxies de productividad muestran valores mayores, ¿no? Y esto puede entenderse porque si es que la ZMO en general era más intensa o era más desarrollada, también deberíamos esperar que la nutriclina en general, ¿no? Debería estar en una ubicación promedio más superficial, favoreciendo la productividad, cosa contraria al periodo del LIA, donde la ZMO estaría más débil o más profunda y por lo tanto la productividad en este periodo podría estar limitada por la disponibilidad de nutrientes. Entonces, digamos, esta escala centenial, tenemos esta variabilidad que está muy en fase con las variaciones climáticas a nivel global. Ahora, quisiera enfocarme principalmente a este periodo de transición entre la pequeña edad de hielo al siglo XX, y acá estamos comparando dos testigos, uno ubicado en Callao, que es una zona de plataforma amplia, y uno en Pisco, que es una zona de plataforma angosta. Ambos testigos más o menos cubren el mismo periodo de tiempo, los últimos 700 años, y tenemos diferentes proxies aquí. Por ejemplo, tenemos el delta N15, luego de la materia orgánica sedimentaria, el flujo de cadmio, ¿no? En el sedimento, la abundancia de foraminíferos bentónicos, que son las barras, y el porcentaje de la especie dominante, que es bolivina seminuda, el flujo de molibdeno. Ambos, digamos, registros están relacionados con las condiciones redox, como veremos luego, y para la productividad, el flujo de TOC, los flujos, digamos, silíceos, tanto como flujo de sílica biogénica, como también en cuanto al número de diatomeas digamos, contabilizada en las diferentes capas del sedimento, y finalmente también registros de escamas de peces, ¿no? En todo este sistema. Bueno, entonces, creo que es bastante evidente, ¿no? Que, digamos, en las primeras décadas del siglo XIX hay un cambio muy significativo en ambos testigos en las condiciones promedio, digamos, relacionadas con la oxigenación y con las condiciones redox y también con la productividad. Los valores de delta N15 suben más o menos 2 unidades en muy pocas décadas, ¿no? Prácticamente no se observa preservación de estos organismos. Ahí está, muchas gracias. Y es algo que está ocurriendo en ambos testigos, ¿no? Es decir, durante todo este periodo, digamos, que corresponde a la pequeña edad de hielo, prácticamente no hay foraminíferos bentónicos ni planctónicos preservados, y también es un periodo en el cual el porcentaje de calcita también prácticamente desaparece, que es lo mismo que veíamos en escalas de tiempo más largas, ¿no? Y este periodo, digamos, de muy baja o pobre preservación de material carbonático corresponde al periodo en el cual la oxigenación es más, mejor dicho, la deficiencia de oxígeno es más débil, ¿no? Lo podemos ver en el delta N15, ¿no? Y lo podemos ver en las condiciones redox. Es decir, las condiciones redox en el sedimento sugieren condiciones más bien subóxicas. La tasa de sedimentación determinada para ese periodo también era menor. Y las condiciones de delta N15, que nos indican un poco más bien las condiciones de la columna de agua, también reflejan una condición más débil de la ZMO. Nosotros pensamos de que la combinación de baja sedimentación y probablemente condiciones inclusive micróxicas en el sedimento favorecen la disolución de los carbonatos bajo estas condiciones, lo cual, digamos, evita la preservación de los foraminíferos y cualquier otro tipo de material carbonático. Más bien, luego de la pequeña edad de hielo, una vez que
aumenta rápidamente, digamos, la intensidad de la ZMO y también aumenta el flujo de carbono orgánico total y las condiciones redox del sedimento, digamos, evolucionan rápidamente hacia condiciones cada vez más anóxicas, la preservación de los foraminíferos bentónicos aumenta, lo cual es también bastante similar al periodo de la terminación, donde teníamos una rápida crecida del delta N15 y al mismo tiempo, digamos, un aumento en la preservación del carbonato de calcio. Bien, entonces, hecho ese paréntesis, lo que, digamos, podemos concluir, digamos, viendo estos dos periodos, ¿no? Durante la pequeña de hielo, básicamente los proxy nos indican una mayor input de material terrígeno, menor tasa de sedimentación, menos flujo de materia orgánica, menos enriquecimiento de metales redox-sensitivos, menos intensidad de la BMZ, baja preservación de los carbonatos, baja sedimentación de silicios y consecuencias más laminadas. Y luego, después de este shift, más bien, tenemos un aumento de la tasa de sedimentación y tenemos condiciones, digamos, de más enriquecimiento de los metales redox y una BMZ más intensa. Ahora, si nos enfocamos ya a la variabilidad de los últimos 150 años, es decir, después del LIA, hay una variabilidad también muy interesante. En estos testigos y en otros testigos, inclusive colectados en el norte de Chile, se ha observado que para la segunda mitad del siglo XIX existe un periodo, digamos, de una rápido, o mejor dicho, de sedimentación silícea masiva, muy intensa, ¿no? En este caso, digamos, está esto representado por las flechas, ¿no? Pero se puede reflejar, por ejemplo, en los cambios en la densidad del sedimento. En el dry bulk density podemos ver que hay valores mínimos, ¿no? Saliendo, digamos, del LIA, que viene a ser toda esta zona gris, 2 o 3 periodos, ¿no? Donde disminuye la densidad y hay un picos realmente en el factor de enriquecimiento de molibdeno, ¿no? Los foraminíferos identificados en este periodo son foraminíferos que prefieren también condiciones anóxicas y que actualmente, en las condiciones actuales, tienden a habitar la zona de la plataforma donde la materia orgánica, digamos, es mayor. El flujo de material de silicio es tan alto que, digamos, diluye inclusive la concentración de carbono orgánico total en los sedimentos. Entonces, este periodo, que dura unos 20 o 30 años, parece estar respondiendo a quizá un mecanismo diferente digamos, esta intensificación o debilitamiento de la celda de Walker. Y algo que estamos estudiando actualmente es si podría tratarse un periodo de una intensificación de la estratificación que conllevó a condiciones locales favorables a las floraciones fitoplanctónicas y altas tasas de sedimentación que a su vez, digamos, contribuyeron a una intensificación muy fuerte de la ZMO en este periodo. Bueno, eso es en la segunda mitad del siglo XIX, pero ya hacia el siglo XX tenemos, digamos, una variabilidad más débil y más bien una tendencia de disminución del factor de enriquecimiento del molibdeno, que, digamos, contrasta, sin embargo, con un aumento del flujo de carbono orgánico total, es decir, hay una mayor producción exportada, digamos, hacia el sedimento, sin embargo, no se registran condiciones que sean más anóxicas en el sedimento y también la comunidad de foraminíferos bentónicos, digamos, para este periodo es una comunidad más asociada a condiciones subóxicas y no a condiciones anóxicas. Entonces hay ahí una suerte de paradoja, ¿no? Es decir, por un lado tenemos registros de un aumento de la productividad en las últimas décadas, que además está asociada a una disminución de la temperatura superficial del mar o de la temperatura de la capa superior de la columna de agua, pero sin embargo esto no se registran en el sedimento propiamente dicho condiciones de
intensificación de la anoxia, y esto se puede observar tanto con los metales como con los forams colectados. Si vemos inclusive con más detalle esto, ¿no? Para el siglo XX, aquí cada uno de las series, la serie azul viene a representar la variabilidad del delta N15 en los últimos 100 años, y en este caso tenemos la variabilidad del ratio renio-molibdeno también en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, cuando esta proporción, digamos, es, más pequeña, ¿no? Cuando, eso debería ser signo negativo, me parece. Debería estar indicando condiciones más subóxicas que anóxicas, y cuando está, digamos, más próxima a cero, debería reflejar condiciones más anóxicas que subóxicas en el sedimento. Entonces, ambos proxies en realidad muestran la misma tendencia, ¿no? Es decir, un debilitamiento, digamos, de la deficiencia de oxígeno en la columna de agua, y a su vez, digamos, condiciones más subóxicas en los sedimentos superficiales. Ahora, registros instrumentales de IMARPE en los últimos 50 años existen, ¿no? Para justamente esta región de la costa central, y se han extraído prácticamente los datos de esta base hasta una distancia de 300 kilómetros de la costa, y se han, digamos, construido estas series en diferentes profundidades de la columna de agua, ¿no? A 60 metros, 80 metros, 100 metros, 150 metros y hasta 200 metros. A mayor profundidad, la cantidad de registros que tenemos ya es mucho menor, ¿no? Normalmente los programas de monitoreo históricos de IMARPE han estado sobre la capa de los 250 metros, entonces no existe suficiente información como para poder construir una serie más o menos robusta a una profundidad de ese nivel. Pero en todo caso, acá podemos ver algunas cosas interesantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, a 200 metros de profundidad hay una ligera tendencia positiva en las concentraciones de oxígeno disuelto medidas efectivamente, lo cual también lo podemos ver a 150 metros, pero si comparamos con la variabilidad, digamos, en las capas superiores de la columna de agua, aquí lo que prevalece en todo caso es una variabilidad interanual muy fuerte, ¿no? Hay unas fluctuaciones muy intensas de un año a otro, probablemente asociadas al Niño, que, digamos, se van debilitando a mayor profundidad de la columna de agua, ¿no? Entonces, fuera, digamos, de esta capa de los primeros 100 metros que está, digamos, continuamente expuesta a los pasos de las ondas Kelvin y a otros episodios de oxigenación, ya propiamente, digamos, en la zona mínima de oxígeno, estamos observando esta ligera tendencia positiva en los valores de oxígeno, que corresponden, ¿no? También a los registros proxies justamente sobre esta región del margen continental. Estamos hablando alrededor de los 300 metros de profundidad o 200 a 300 metros de profundidad. Bien, ya un periodo inclusive más reciente, y solamente viendo la capa superior de la columna de agua, tenemos registros más o menos continuos en una estación ubicada justamente frente a Callao, sobre aproximadamente 140 metros de profundidad. Son estaciones que son monitoreadas con una frecuencia bimestral desde hace ya 20 años, ¿no? Y acá podemos ver el diagrama Hofmüller de las anomalías de temperatura y las anomalías de oxígeno sobre los 100 primeros metros, ¿no? Desde el año 96 hasta el año 2012. Este trabajo proviene de un artículo recientemente publicado por Graco et al. 2017 en Biogeosciences, ¿no? Que si están interesados, recomiendo altamente. Y bueno, digamos, acá se ha reconstruido la variabilidad, digamos, de las anomalías de temperatura y de oxígeno, pero además la variabilidad de la oxiclina. Hay muchas cosas en este artículo, pero lo que yo quisiera, en todo caso, enfocarme son en las tendencias que ellos han podido calcular desde las primeras capas de la columna de agua hasta 100 metros de profundidad.
y en general, tanto en oxígeno como en temperatura, las tendencias son positivas. Si en vez de, digamos, de determinar estas tendencias en función de las concentraciones, se determinan en función de la profundidad, digamos, del tope de la zona mínima de oxígeno, que está representado por 22 micromoles por litro, también hay una tendencia, digamos, hacia una ligera profundización del límite superior de la ZMO y también una ligera profundización de la termoclina, lo cual además se manifiesta prácticamente en todos los periodos del año. Entonces, ya en un periodo mucho más reciente, ¿no? Y viendo sobre la capa superior de la columna de agua, estamos viendo, ¿no? También estas ligeras tendencias a la oxigenación de la columna, ¿no? Lo cual está, pues, digamos, en general opuesto, ¿no? A, digamos, las hipótesis, ¿no? O las predicciones generales acerca de la desoxigenación del océano con el cambio climático y que podrían alcanzar, de hecho, a las zonas mínimas de oxígeno y entre ellas a las del Pacífico. Los registros que nosotros manejamos, en todo caso, tanto a nivel de proxies como a nivel instrumental, sugieren lo contrario. Ahora, esto sin duda puede estar influido por la variabilidad multidecadal, interdecadal, no necesariamente es una tendencia a largo plazo. Y la otra cosa que es muy importante es siempre tomar en cuenta que una cosa son los mecanismos que pueden estar afectando, digamos, la variabilidad de la oxiclina sobre los primeros 100 metros, que pueden estar más ligados a la dinámica del ENSO, por ejemplo, y otra es, digamos, los mecanismos que pueden estar afectando la oxigenación en el núcleo de la zona mínima de oxígeno o en la base de la zona mínima de oxígeno, que más bien podrían estar más relacionados con efectos de ventilación subsuperficial y cambios de las masas de agua a ese nivel. ¿Hasta qué punto, digamos, esos procesos que afectan la ventilación de la zona mínima con las fluctuaciones de la oxiclina en la capa más superior están interrelacionados? Es algo que no sabemos y es una de las preguntas que sin duda nos queremos, digamos, explorar en los próximos años, ¿no? Entonces, un poquito para resumir, ¿no? Los registros pues evidencian estos grandes cambios en productividad de oxigenación en el Pacífico tropical sudeste a diferentes escalas de tiempo, ¿no? Hay una conexión del clima global sobre el sistema en general que incide sobre la ZMO, asociado, por ejemplo, a los cambios en la posición de la zona de convergencia intertropical, los cambios en el forzamiento de los vientos, y algo que nos parece interesante, ¿no? Esa tendencia a la disminución de la intensidad de la ZMO sobre el margen continental en las últimas décadas, y que tendría que analizarse también en función de la variabilidad en la capa superficial de la columna de agua. Así que bueno, sería todo. Muchas gracias.